un dato interesante históricamente hablando. Un día como hoy nacía uno de los grandes héroes del Paraguay, héroe de la Guerra del Chaco, que es el teniente primero Manuel Irala Fernández, Yacaré Valija. Nació en 1893. Oye, yo Yacaré. Hoy quiero Tiririo, Joja, Oberumi, Marandú. Él entraba, se metía en los espacios del enemigo y de una manera tan sigilosa, Yacaré venía de Yacuán y Tebre, que es Yacaré, ¿verdad? Y tenía una forma de transportar que era como una especie de contenedor que tenía y con eso él iba y traía la información. Sí, el libro del doctor Isaías Frete, si mal no recuerdo, habla de Yacaré Valija. ¿Capitán? ¿Verdad? Teniente primero. Sí. Y hoy un distrito en el Chaco, acá dentro del departamento de Presidente Arias, lleva el nombre del glorioso. Totalmente, ¿cómo se ven las películas? Esa infiltración de los oficiales, esos campamentos ajenos, era espectacular. Nunca se le pilló. Nunca. Inteligencia absoluta. Ahora vamos a demostrar que ahora que decimos más esto, porque yo no tenía este dato, que cómo nos cuesta a los paraguayos recordar la fecha de nuestros héroes, ¿verdad? Sí. Porque más allá de que, por supuesto, Yacaré Valija de repente no está a la altura de, qué sé yo, el Mariscal López, el Mariscal Estigarribia, entre otros, porque fueron quienes lideraron. Es un personaje importante por el cual nunca nos recordamos. Yo sé que la historia siempre, en este caso, es triste cuando, por ejemplo, se demolió la vivienda que él tenía en Luque, ¿verdad? En vez de convertir eso en un patrimonio.